Sean todos bienvenidos, niños y niñas, jóvenes en general, a este nuevo episodio de podcast en la semana vocacional del Colegio Guadalupano. Nuevamente me encuentro muy bien acompañado y en esta ocasión con un sacerdote, porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de la vocación sacerdotal. Padre, muy bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Luis, un gusto estar en esta ocasión con ustedes. Y poder compartir justamente, ¿verdad?, sobre el sacerdocio, sobre esta vida tan hermosa que el Señor a mí me ha concedido vivir. Excelente, pues sin más ni más, damos comienzo a este nuevo episodio. Bueno, padre, entonces, entrando ya en contexto, ¿verdad? Muchísimas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. Sabemos que también dentro de la vida sacerdotal hay muchos compromisos que hay que cumplir. Sin embargo, este día pues vamos a aprovechar al máximo estos minutos que tenemos, ¿verdad? Para poder dirigirnos a todos los jóvenes, a todos los niños que nos están escuchando en este momento. Para entrar ya en materia, coméntenos un poco acerca de cuánto tiempo tiene usted de sacerdocio. Bueno, yo tengo 5 años de sacerdote, los cumplí en diciembre del año pasado. Entonces, digamos que estoy recién quitándome los pañales. Ok, excelente. Y dentro de este tiempo, característica de usted es que es un padre joven. Muchas gracias. Por favor, eso, no. Estamos jóvenes. Sí. Es digno de admirar, porque muchas veces tal vez nosotros como jóvenes nos sentimos como atraídos por otras cosas que tal vez no son la vida religiosa, la vida sacerdotal o en esta ocasión en sí la vocación, ¿verdad? Entonces, platíquenos un poco acerca de cómo fue ese llamado que usted tuvo o cómo supo usted de que el sacerdocio era su vocación. Fíjate, Luis, que esa pregunta es muy interesante en realidad, porque yo recuerdo, y cuando me piden comentar sobre los orígenes de mi vocación, siempre me remonto cuando yo tenía 6 años. Okay. ¿Sabes qué es curioso? Porque a mí me bautizaron a los 6 años. Casi nadie se recuerda de cuándo fue bautizado, porque sí, a lo mejor fue de un niño recién nacido. Exacto. Entonces, pero a mí me bautizaron a los 6 años, y me bautizaron a los 6 años porque me iban a inscribir en un colegio católico en donde para poder matricularme tenía que estar bautizado. Entonces mis papás fueron corriendo a bautizarme. Nunca antes se habían preocupado por eso, pero en ese momento se preocuparon. Y entonces yo comencé a estudiar en un colegio católico en donde, bueno, los directores eran sacerdotes, pero eran sacerdotes con esa característica tan particular de querer estar cerca de los niños, de querer estar cerca de los jóvenes. Y yo recuerdo a los sacerdotes que se ponían a hacernos actos de magia y cositas así, ¿verdad? Que a nosotros nos cautivaban, les hacíamos círculo a los padres. Y entonces eso fue lo que a mí me cautivó. Cuando yo vi que un sacerdote no era aburrido, cuando yo vi que un sacerdote estaba cerca de los niños, cuando yo vi que un sacerdote tenía los brazos abiertos, a mí me cautivó. Y entonces yo comencé a jugar de dar la misa. Y yo decía, yo de pequeñito me acuerdo yo que decía, y mis papás te lo pueden decir, mis vecinos te lo pueden decir, que yo decía que quería ser o sacerdote o maestro. Alguna de esas dos cosas tenía yo que ser. Y hoy es ambos. Sí, y en el camino se me juntaron las dos. Entonces ha sido muy hermoso en realidad para mí, y esos son los orígenes sobre cómo a mí me llamó la atención la vida sacerdotal. Qué bueno. Muy bonito ese tipo de recuerdos. Yo también recuerdo hace un par de años atrás dentro de la inocencia de un niño existe como ese llamado, y tal vez hoy nosotros digamos, no, quizás es momentáneo, ¿verdad? Porque se ha dado casos también de que otros sacerdotes también hacían este tipo de actividades cuando pequeños,
y hoy son sacerdotes, ¿verdad? ¿Será ese como un presagio, será un aviso para los padres que de pronto pueden decir, no, mi hijo tiene que ser doctor, pero tal vez Dios lo llama al sacerdocio? ¿Podría ser algo así, un llamado? Yo creo, Luis, a mí siempre me llama la atención particularmente aquel texto de la Sagrada Escritura que se ha musicalizado. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocía y desde antes yo te tenía consagrado, ¿verdad? Y sigue el canto y el texto bíblico, de hecho. Y yo creo que en realidad cuando Dios elige a alguien, lo elige desde el vientre de su madre, pero tiene llamadas diferentes, o sea, hay momentos diferentes de las llamadas. Hay muchos, ciertamente, como tú lo dices, yo me he encontrado con muchos padres que dicen, yo también jugaba de dar misa cuando era niño, pero hay otros tantos que no, que descubrieron su vocación quizá incluso ya en la adultez, lo que llamamos vocaciones tardías, porque ya son personas que no entraron al seminario siendo unos jovencitos, sino más bien ya adultos, incluso con carreras universitarias concluidas. Entonces, pero yo creo, y no necesariamente tendría que ser como una llamada, como una advertencia de que quizá va a ser padre, porque a lo mejor hay quien también ha jugado de eso y no ha sido sacerdote. Exacto. Entonces, más bien yo creo que son como momentos que se van viviendo, pero dentro de esos momentos también Dios va manifestando de pronto por dónde quiere llevarnos. Excelente, muy bien. Gracias por esa respuesta, bastante acertada. Una de las características de los padres hoy en día es que, bueno, con la tecnología pues hay nuevas maneras de evangelizar. Y quizás en ese sentido poder dirigirlo hacia un padre un poco más cercano, no solo con la feligresía, sino también con los jóvenes, con los niños, un poco más abierto a todas las probabilidades y posibilidades que están dentro de la iglesia para poder evangelizar de nuevas maneras. ¿De qué manera usted, padre, recomienda o a todos aquellos niños que nos están escuchando o a todos aquellos jóvenes que de pronto sientan como esa espinita para poder discernir qué vocación es la mía y de pronto si es el sacerdocio, qué le recomienda a estos jóvenes que puedan, cuál sería el primer paso? Bueno, yo el primer paso que les diría, yo me acuerdo que siempre a mí me lo hicieron saber, un sacerdote al que quise mucho, ya está en la presencia del Señor, pero siempre me guió, siempre me acompañó, y él siempre me decía, vaya ante el Santísimo, háblele al Señor, pregúntele qué quiere de usted. Yo siempre diría, hay que saber ponernos en manos de Dios. Es decir, ese es un primer e importante paso. Ponernos en manos del Señor y decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Porque es importante saber escuchar primero al Señor para saber darle la respuesta adecuada. Si no, nos va a pasar como a veces nos pasa en la casa, que la mamá nos manda a la tienda y nos dice, tráigame 3 litros de leche y $1 de pan. Y trae uno $3 de pan y 1 litro de leche. Al revés. Exacto, porque no puso atención. Correcto. Entonces a veces nos puede pasar eso. Entonces es importante preguntarle al Señor qué quiere de mí y dejar que Dios me hable. Hay que tener claro, Dios no me va a hablar a través de una voz de ultratumba. Julio, tal cosa. Sí podría hacerlo. Como salen las caricaturas. Sí, exacto. Sí podría hacerlo porque Dios puede hacerlo, pero nosotros no estamos preparados para recibir una llamada de ese tipo. Entonces, ¿cómo me va a llamar Dios? Dios me va a llamar a través de lo cotidiano. Me va a llamar a través de otras personas, a través de amigos, a través de testimonios de vida que van a impactar mi vida. Yo particularmente he escuchado a muchos jóvenes que dicen, padre, es que yo quiero ser sacerdote porque a mí me impactó la vida de tal sacerdote. Y cuando lo conocí me di cuenta que el sacerdocio no era aburrido, me di cuenta que el sacerdocio, o sea, y van viendo varias cosas desde un testimonio de vida. Entonces yo creo que lo primero es ponerse en manos de Dios y segundo es pedirle al Señor poder escucharle y comprender qué es lo que me está diciendo. Tercero, hay que buscar a alguien que me pueda acompañar, ¿verdad? Hay una religiosa, un sacerdote, un amigo de la iglesia, alguien que me pueda dar una luz y decirle. Yo creo que no tenemos que apenarnos, eso yo creo que valdría la pena decirlo. Hay que quitarnos cualquier vergüenza.
porque servir a Dios no es una cosa de segunda categoría. Servir a Dios, por el contrario, es una cuestión de primera categoría. Un hermano, un día de esto me lo encontré, un predicador, y me decía: padre, ustedes están en primera línea. Y yo en realidad nunca había escuchado, nadie me había dicho eso. Sí. Nadie me había dicho eso. Y cuando caí en la cuenta, dije yo, o sea, que alguien lo perciba de esa manera. Ustedes están en primera línea, ¿verdad? Claro, en medio de la pandemia hemos percibido como primera línea al personal de salud, al personal Correcto. de seguridad, etcétera, ¿verdad? Pero pensar en los religiosos, en los sacerdotes, como aquellos que están en primera línea, también es algo hermoso. Y entonces, desde ahí se trata de descubrir entonces qué es lo que Dios me pide, a qué es lo que Dios me está llamando. Excelente, muy buen consejo. ¿Le parece, padre, si entramos con algunos ejemplos en alta plastilina, como a mí me gusta, para que los jóvenes y los niños que nos están escuchando tengan como esos indicios para poder tomar una decisión? Y tal vez muchas veces se ha tenido como ese pensamiento erróneo de decir: los padres son aburridos, que las misas son aburridas, que las religiosas no bailan, no cantan, no hacen aquí, no hacen allá. Entonces, ¿bailan los sacerdotes? A mí me gusta bailar, y me gusta mucho bailar, por ejemplo, cumbia y merengue. Excelente. Me gusta mucho bailar. ¿Cantan los sacerdotes? Me encanta el karaoke, me encanta hacer karaoke, es una de las cosas que más disfruto. Hablando de redes sociales para evangelizar, ¿qué red social es la que más le ayuda a usted o que más le llama la atención para poder hacer esto? Yo de las que más he utilizado es Instagram y Facebook, digamos como las más básicas. ¿TikTok? Tengo TikTok, pero nunca he hecho TikTok en realidad. A veces, a ratos quisiera, pero fíjate que me cuesta encontrar tiempo como para hacerlo. Entonces, por eso no me he animado a hacerlo. Ok. Actualmente existen muchos sacerdotes y religiosas que se han tomado. Hoy no solo son sacerdotes y religiosas, hay que saberlo decir. Son influencers, Sí. son TikTokers, son Instagramers, Sí. son YouTubers. ¿Qué decirle a esos jóvenes que también hoy en día tal vez no toman en cuenta este factor de poder evangelizar? O sea, hay mucho contenido que tal vez no es como tan grato para nosotros o no es tan bueno en muchos aspectos. ¿Qué decirles a esos jóvenes que se pueden combinar esas dos cosas? Ser santo, ser joven, ser religioso y evangelizar a través de las redes sociales, si se puede. Sí, se puede, definitivamente. Yo creo que es algo maravilloso porque vivimos en una era globalizada. Y entonces yo creo que particularmente es un tiempo, vivimos una crisis de Dios. Nuestras sociedades viven una crisis de Dios. Y es importante saber anunciar la buena nueva desde cualquier lugar que nos permita poder llegar a otros, poder llegar al más necesitado. Y este es el momento de la era digital. Este es el momento de ya no solo de los medios de comunicación tradicionales, ¿verdad? Sino de lo cibernético, lo digital, lo que está en nuestro teléfono, lo que está en nuestro smartwatch, lo que está, es decir, ahí a la orden del día. Y podemos acceder a la buena nueva, y no solo acceder, sino también compartir la buena nueva con aquellos. Entonces, si los jóvenes, los niños que me están escuchando tienen talentos para eso y tienen el deseo, háganlo. Háganlo, que alguien nos apoye tras bambalinas, ¿verdad? Sobre Correcto. cuál es el contenido que van a subir, qué es lo que van a compartir. Pero es importante hacerlo, no desanimarse, por el contrario, hacerlo. Y no pensar, ¿verdad? Yo creo es importante en este sentido no pensar que porque no tengo tantos miles de likes, esto no está soy sirviendo. popular. Sí, es que porque no se trata de popularidad, se trata de compartir aquello que debo de compartir. Así es. Bueno, un consejo ya para ir aterrizando en este tema, un consejo para todos esos jóvenes, para todas esas señoritas, de pronto también los niños que también juegan a oficiar misas, ¿verdad? Para que puedan discernir. Ya hablábamos también acerca de poder acercarse no solo a sacerdotes, sino que también a religiosas, a matrimonios. Hemos tenido también en estas pocas a matrimonios, la vocación de soltería también. ¿Qué poder decirle a esos jóvenes para que puedan dar ese paso para poder discernir qué vocación es la de ellos? Yo les diría, bueno, vienen a mi mente palabras que dijo San Juan Pablo II en algún momento y que las han repetido otros papas también. No tengan miedo, Cristo
no quita nada y por el contrario lo da todo. Y entonces a veces, ciertamente cuando nos planteamos alguna vocación en nuestra vida, de las primeras cosas que tenemos es un poco de temor, un poco de miedo. ¿Por qué? Porque la vida nos cambia. Es decir, cuando optamos por algo, la vida en automático nos va a cambiar. Es decir, opto por estudiar tal cosa. Por ejemplo, el que estudia medicina sabe que su vida le va a cambiar. Si antes tenía mucho tiempo libre, hoy ya no va a tener mucho tiempo libre, ¿verdad? Y va a querer a lo mejor tiempo libre para poder hacer otras cosas, pero optó por algo que exige de sí. Entonces, yo creo que no se trata, cuando pensamos, por ejemplo, en el matrimonio, cuando pensamos en la vida sacerdotal, cuando pensamos en la vida religiosa, a veces al ver el panorama, al ver el horizonte, en lo primero que pensamos es en las prohibiciones que tiene un determinado estilo de vida, una determinada vocación. Pero no se trata de pensar en las prohibiciones, y de hecho lo pongo entre comillas, ¿verdad? No se trata de pensar en las prohibiciones, se trata más bien de pensar en que eso puede hacerme feliz, y desde yo, el ser feliz, puedo contagiar a otros también a la felicidad, porque la felicidad al final de cuentas se vive y se transmite, son cosas que se contagian, son cosas que no se quedan ahí sin florecer. Entonces, una cosa particular que yo tengo que plantearme cuando estoy haciendo un discernimiento vocacional es: ¿esto me haría feliz? ¿Esto me generaría felicidad y me permitiría contagiar esta felicidad? Porque de nada me sirve, Luis, decir quiero ser, o mejor dicho, voy a ser sacerdote porque mis papás quieren que sea sacerdote, si eso no me va a hacer feliz. Se trata qué es lo que yo quiero, y no solo qué es lo que yo quiero, sino y sobre todo qué es lo que Dios quiere, y hace que eso engrane con aquello que yo quiero y comienza a caminar y comienza a producir aquello que Dios desea. Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que seamos plenos, Dios quiere que vivamos. El que vive, ama, el que ama, vive. Excelente, excelente. Me acuerdo esas palabras, padre, que acaba de mencionar. Muchas veces aquellas personas que dicen soy pobre pero feliz, y quizás nos estamos limitando muchas veces a decir es que si soy padre no voy a tener el carro de mis sueños, y que nos vamos limitando, cuestiones así. Entonces decir soy pobre pero feliz, o soy doctor pero soy también feliz, o sea, es limitarnos. ¿Por qué no decir, si yo le pregunto, ¿usted prefiere escuchar un podcast o ver un podcast? O por el contrario, yo le podría preguntar, ¿prefiere ver y escuchar un podcast? ¿Qué me puede decir? Yo prefiero ver y escuchar. Sí. O sea, no podemos solo irnos por un lado y no estar complementados. Exacto. ¿Me explico? Entonces, sí, es lo que usted acaba de mencionar. O sea, se pueden compaginar esas cuestiones, ¿verdad? Padre, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Gracias de verdad nuevamente por su disposición, por su tiempo. Nuevamente, quizás hacerle un llamado a esos jóvenes que tal vez no quieren ese compromiso. Hoy todo es bien efímero, sí, y nadie quiere compromiso. Un consejo último para todos ellos. Yo de verdad, queridos niños, queridos jóvenes, yo les diría: atrévanse a vivir. No se limiten a lo que los demás dicen. Si ustedes tienen el deseo de servirle a Dios, si ustedes tienen el deseo, si tienen la inquietud, atrévanse a descubrir, porque solo descubriendo van a ser capaces de darle la mejor respuesta a Dios. Atrévanse, sueñen, experimenten, que Dios de verdad va a suplir todo aquello que puede parecer prohibición, todo aquello que puede parecer negación. Dios se va a encargar de llenarlo y de ayudarnos a compartir, y entonces uno se va dando cuenta que no está limitado a lo material, que lo material, si bien es cierto, es necesario, pero es secundario, porque al final todo se va dando. Cuando Dios determina algo para uno, Él se encarga de lo demás. Así es que mucho ánimo.
Excelente, muchísimas gracias. Nosotros llegamos al final de este nuevo podcast, ¿verdad? Y pues hacerles siempre la invitación a que se mantengan pendientes de las redes sociales del Colegio Guadalupano y de la semana vocacional que se lleva a cabo en la misma institución. Será hasta la próxima, amigos y amigas. Muchísimas gracias.